Vamos a leer Gálatas y le pediría a un hermano o una hermana que lea Gálatas, capítulo 5, versículos del 22 al 26. Y cuando termine, otro hermano o otra hermana que lea del capítulo 6, del 1 al 10. Un hermano o una hermana que lea ahora el capítulo 6, del 1 al 10. Sí. ¿Por qué he leído también el capítulo 5, los versículos finales? Porque está conectado. El versículo 26 conecta directamente con el 1 del capítulo 6. Y esta mañana es uno de estos capítulos, después de lo que Pablo le ha estado diciendo a la iglesia de Galacia. Este capítulo pues nos llevará a Pablo a bajar un poquito el listón y hacer reflexiones y hacer una... ¿cómo sería la palabra? Animar después de todo lo que le ha estado diciendo, pero marcando todavía algunas pautas que son necesarias que se den en el pueblo de Dios. Y fijaros como este versículo 25 del capítulo 5 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa esto? De que seamos íntegros, de que seamos personas que están dispuestos a ser tal como son. Es decir, somos cristianos, somos hijos de Dios y por tanto, por coherencia, tenemos que vivir vida de lo que realmente somos cristianos. No podemos decir que somos cristianos, realmente ser cristianos porque hemos recibido el Espíritu Santo. A partir de ese momento el Espíritu Santo es el que controla nuestras vidas y nuestra vida es un desastre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando eso pasa, ahora veremos que lo que dice Pablo a los romanos. Posiblemente es que no tengas el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo es que no eres hijo de Dios. Y vamos nuevamente al texto. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo es el que tiene que coordinar cada uno de nuestros movimientos, de manera que actuemos conforme a su voluntad y olvidemos de nuestra voluntad. O nuestra voluntad se tiene que ajustar a la voluntad de Dios. Y para que nuestra voluntad se ajuste a la voluntad de Dios, tenemos que conocer su voluntad. Y eso viene a través de la palabra de Dios y de la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Así que el versículo 24, y vamos a leer ahora hacia atrás, en vez de hacia adelante, hacia atrás, el versículo 24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, tenemos que vivir de forma coherente con lo que somos porque ya en la cruz han sido clavados nuestros pecados, nuestras esclavitudes, y ya no podemos decir que somos esclavos porque ahora somos libres. Por tanto, no tenemos ninguna excusa delante de Dios ni delante de nadie para decir, ahora no puedo hacer lo que tengo que hacer, porque hemos sido liberados. Y eso es lo que estábamos contemplando la semana pasada. Somos libres y no tenemos excusa.
En la cruz fueron clavados todos nuestros pecados. Ahora caemos, sí, pero eso no nos esclaviza, porque se abre el poder estar delante de la presencia de Dios, pedir perdón y seguir hacia adelante. El Espíritu Santo constantemente nos está ayudando en ese proceso de santificación, en el que todos ahora mismo estamos. Y un proceso de santificación es un proceso en el que caemos y nos levantamos, caemos, nos levantamos y caemos y nos levantamos. Y ahora Pablo le va a decir, como caéis o levantáis, ahora os voy a decir algunas cositas, algunos consejos para que lo tengáis en cuenta, porque a veces al que se ha caído, en lugar de ayudarle a levantarse, le ponéis piedras encima y les cuesta más levantarse. Así que vamos hacia atrás y vemos que el versículo 22 dice, si realmente el Espíritu Santo está en vosotros, tiene que producir fruto. Y el fruto, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que vemos que si vivimos en el Espíritu, se tiene que ver nuestras obras. Se tiene que demostrar nuestras obras. Me gustaría que nos fuéramos ahora a Romanos, capítulo 8. Voy a leer el versículo 9. Y después voy a leer del 14 en adelante. Así que Romanos, capítulo 8, versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está claro, ¿verdad? Lo que está diciendo. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, cuando se ve que el Espíritu Santo está obrando en ti, eso demuestra claramente de que tú eres una nueva criatura. Y por tanto, eres hijo de Dios. Ahora, si no se da ninguna señal de que el Espíritu Santo te está guiando, es que posiblemente no tenga el Espíritu Santo. Entonces tendrías que ir a la presencia de Dios y decir, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Yo quiero reconocer a Jesucristo como mi Salvador. Realmente es una conversión, porque muchas veces hay personas que han escuchado tantas veces el Evangelio que se han acostumbrado a escucharlo, pero no han dado el paso de fe, no han entregado sus vidas realmente a Cristo. Y aunque están asistiendo, están leyendo, pero no se han transformado su vida. O ha recibido el Espíritu Santo o no lo ha recibido. Para recibirlo es necesario de que la sangre de Cristo limpie cada una de las áreas de tu vida. Que reconozcas verdaderamente que Jesucristo hizo ese sacrificio en la cruz en favor tuyo. Y que realmente tú vas a notar que eres hijo de Dios, porque cuando el Espíritu Santo está en ti, Él da testimonio de que eres hijo de Dios. Y el versículo 14 en adelante dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Está claro el texto? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Así que Pablo es muy claro cuando le escribe a los romanos, es muy claro cuando le escribe a la iglesia que se reúne en Galacia, y nosotros tenemos que traer también esas palabras para nosotros, como pueblo de Dios hoy. Así que volvemos a Gálatas, capítulo 5. Y en el versículo 25 nos volvemos a recrear. ¿Por qué recrearse en la palabra de Dios? Si vivimos por el Espíritu, entonces, hermanos, no nos queda otra cosa de que andemos también por el Espíritu. Voy a hacer algo que normalmente no he hecho, pero creo que debo de hacerlo hoy. Y seguimos con el versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
si realmente vivimos en el Espíritu, no se pueden dar estas cosas en nuestra vida. Dice, no nos hagamos vanagloriosos. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros no seamos egocéntricos, seamos el centro, no seamos vanidosos. Porque si se produce la primera parte del versículo, y esos son los riesgos que vamos a correr como hijos de Dios, porque el ser humano, por naturaleza, es vanidoso, es egocéntrico. Por eso le cuesta tanto aceptar a Dios, porque aceptar a Dios significa que Él sea el centro y no nosotros. Por eso al ser humano le cuesta tanto reconocer a Jesús, porque es dejar atrás tu egocentrismo y centrarte en Dios. Poner los ojos, como decíamos antes, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que ahora nos dice aquí Pablo, no nos hagamos vanagloriosos, pero lo voy a leer en otras versiones, porque tiene aquí la palabra, tiene mucha fuerza. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Así lo traduce la Nueva Biblia Internacional. No nos dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos. ¿Por qué lo traduce así? Porque es verdad. O sea, como seres humanos estamos presionados por lo que decía antes, como de forma natural somos vanidosos, somos egocéntricos. Queremos ser el centro donde quiera que estamos. Y el tema es que dejemos de serlo, nos esforcemos en no serlo. No es que dejemos, dice el texto, no seamos vanidosos. O sea, no es que vayamos a hacerlo, no. Es que como personas somos vanidosas, somos egocéntricos y tenemos que dejar de hacerlo. Tenemos que esforzarnos en hacerlo y en eso también nos va a ayudar el Espíritu Santo. Así que me gusta la traducción. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué ocurre? Cuando decimos, no, pero yo no soy egocéntrico. Y yo estoy seguro que no estoy ahora mismo predicando a una iglesia egocéntrica, ni yo soy egocéntrico. Hermanos, somos egocéntricos. Y como iglesia caemos también. Y como individuos caemos también. Por eso Pablo tiene que decir, dejar de serlo. Esforzaros en no serlo. Yo podría poner algunos ejemplos. Muchas veces pensamos que el egocéntrico o el vanaglorioso o el vanidoso es aquel que presume de tener una casa o un trabajo o una familia o un piso. Pero hermano, a veces somos sencillamente que tenemos la mayor enfermedad. Está hablando con un hermano que te está transmitiendo que tiene un problema, un dolor, y tú le dices, no, pero mi dolor es más grande. Porque pum, y no le dejas ni siquiera hablar. Te estás centrando tú en ti. Le estás quitando. Y vamos hasta en las enfermedades, en cualquier otra cosa. No solamente en aquellas cosas físicas que podamos ver, sino también puede ser en otras muchas áreas. Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy no está Abel, pero Abel me decía en la puerta un día, y hablábamos los dos de este tema. A veces había personas que me han preguntado cómo está y cuando he ido a decírselo ya estaba hablando con otro. Y realmente no les preocupaba lo que yo tenía, lo que preocupaba era su propia situación. Y cuando yo iba a hablar, porque quería descargar mi corazón, ya estaba él o ella en otro sitio. Hermano, ser vanaglorioso, ser vanidoso, implica que tú seas o quieras ocupar el centro de atención, sea en lo que sea. Sea en lo que sea. Así que tenemos que procurar, esforzarnos, dejar que el Espíritu Santo también trabaje ese área de nuestra vida. De que estemos dispuestos a ocupar un segundo lugar. Hermano, esto no solamente a nivel individual, también como iglesia. Nuestra iglesia tiene muchas cosas por las que sentirse bien, decir, mira, oramos, tenemos, o sea, muy bien. Pero no podemos vanagloriarnos de esas cosas. Eso es algo que tenemos que hacer porque somos la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Y no tenemos que vanagloriarnos, porque hay otras muchas cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Y nosotros mismos caemos, cuando estamos hablando con hermanos de otras iglesias, en ensalzar tanto nuestra iglesia que se nos olvida que la iglesia es de Cristo y es el cuerpo de Cristo, y ellos también son cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, mucho cuidado con esto, porque ahora dice o marca cuál es el problema, la vanagloria individual o como colectivo, como iglesia. Pero el problema es que eso da problemas mayores. Fijaros, no nos hagamos vanagloriosos provocándonos, es la palabra que aparece ahí es retarnos al combate. Provocándonos es retarnos al combate, unos a otros. Así que, fijaros, cuando nosotros centramos la atención en nosotros, estamos haciendo que los otros también procuren centrar la atención en ellos. Y al final es un combate que va a producir, además, la tercera parte y el tercer peligro. ¿Cuál es el tercer peligro? ¿Verdad que no hace falta que yo lo diga? ¿Lo dice el texto? ¿Cuál es el tercer peligro? Os lo pregunto, decirlo en voz alta. La envidia. Así que, si yo centralizo todo en mí, le caliento la cabeza al que está enfrente, porque soy vanaglorioso, lo estoy provocando y estoy haciendo que en él se pueda producir la envidia. Así que eso no se puede dar en nosotros. Y si se da, hermano, hay que trabajarlo. Hay que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros como individuos, como hijos de Dios, pero también en nosotros como iglesia. Somos una iglesia que tenemos que glorificar, ensalzar, poner el alto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, no a nosotros como iglesia. Nosotros somos un conjunto de personas que estando como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador y Él nos levantó. Y ahora que estamos levantados tenemos todo que iluminar a la persona de nuestro Señor Jesucristo para que otros que estaban igual que nosotros y siguen estando como estábamos nosotros puedan ver a la persona de Jesús y liberar su esclavitud, liberar su situación ante el pecado, igual que nos pasó a nosotros. Y puedan también, juntos con nosotros en el futuro, dar gloria a Dios por su obra, por la obra de Jesucristo en la cruz. Así que si somos vanagloriosos, nos provocamos unos a otros y producimos envidia entre nosotros, lo que estamos haciendo es paralizar la obra de Dios. Ser un estorbo en lugar de ser personas que impulsan el mensaje de la cruz. Tienen que ver en nuestra vida que realmente somos hijos de Dios. Y fijaros ahora cómo baja el listón Pablo, baja la presión. ¿Y cómo se presentó en el capítulo 1? Como apóstol, ¿verdad? Pero ahora le dice, hermanos, cuando alguien te dice hermano, ya parece, ¿verdad? Que ya ha bajado el listón. Ahora va a decir otras cosas. Ahora dice, no os hagáis vanagloriosos provocando unos a otros, envidiando unos a otros. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y hermano, aquí vamos a hacer un paréntesis. Vamos a quedarnos un ratito. Fijaros, aun si alguno es sorprendido, ¿qué significa esa palabra de sorprender? Ahora, alguien que vive en pecado, ¿es sorprendido? Es su condición normal, ¿verdad? ¿A quién se sorprende? Al que tiene una vida normal, pero hay faltas en su vida. En algunas ocasiones él las sabe y en otras ocasiones ni siquiera las sabe que son faltas. Hay hermanos, por las razones que sean, pueden ser inmaduros, pueden ser jóvenes en la fe, recién convertidos. Cuando digo inmaduro, puede llevar muchos años en la fe, pero no haber madurado porque la palabra de Dios la ha tenido puesta en una biblioteca, la ha puesto en la estantería, pero no ha estado utilizándola
para alimentarse a través de ella. Y el Espíritu Santo pues no le ha podido ayudar en ese camino de santificación. Y hay cosas en su vida que aparecen y un hermano las descubre y lo publica y destroza al hermano. Hermano, aun si alguno es sorprendido, si tú eres el que sorprende a un hermano que está en una falta, en un pecado, en una situación que no es la correcta como hijo de Dios, tú estás en un momento espiritual que eres capaz de discernir la situación, pues tienes que hacer una cosa. Cógelo y ayúdale. Muéstrale cuál es su problema. Dale la mano y sácalo de él. Fijaros cómo lo transmite la palabra. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, que sois espirituales, ¿qué dice la palabra? Restaurar. A mí me gusta restaurar cosas, me gusta poco tirar las cosas, así que restauro muchas cosas. ¿Restaurar qué? ¿O es una cosa nueva, punto? Arreglar el problema. Y estamos para restaurar. Restaurar significa que le ayude para que vuelva a tener la misma dignidad que tenía, porque eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Éramos indignos de estar delante de la presencia de Dios y nos ha hecho dignos. Y porque un hermano caiga en una falta lo vamos a poner de forma de que pierda su dignidad, cuando Dios le ha dado su dignidad a través de la sangre de eso, a través de la sangre de la cruz. Lo que tenemos que hacer es ayudarle a restaurar su vida en la presencia del Señor. Que vaya a la cruz y pueda limpiar todo su pecado en la sangre de Cristo. Así que fijaros, eso es lo que está diciendo el texto. Restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, con cariño. Hermano, yo reconozco que muchas veces he querido ayudar a hermanos, pero me ha faltado la segunda parte. La segunda parte influye mucho en la primera. Si queremos restaurar a alguien, tenemos que hacerlo como Cristo lo haría. ¿Y Cristo cómo lo ha hecho con nosotros? ¿Destrozándonos? ¿O mostrándonos su amor? Pues eso nos toca, hermano. Y a veces por eso decía el otro día que cuando va este texto, estás con la Biblia en un lado, en la mano, y con el pañuelo en el otro, porque te entra ganas de llorar, cuando recuerdas cómo has actuado en algunas situaciones. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Trátalo o trátala como si el que está en ese problema fueras tú. Y como te gustaría que te hicieran a ti. Y verdad es que podemos confesar que no hemos actuado así, por lo menos yo. En mi corazón quería ayudar a veces. Pero antes de ayudar hay que ponerse en la presencia de Dios que nos dé sabiduría. Por eso decía que teníamos que hacer un paréntesis. Tenemos que depender mucho más del Espíritu Santo. Para restaurar a un hermano que está caído, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo. Porque a veces tenemos voluntad de hacerlo, pero vamos con las armas humanas y necesitamos las armas espirituales. Así que a veces tienes que confesar que he ido con armas humanas y no con las espirituales. Las espirituales es rodillas, oración y palabra de Dios. Rodillas en oración y palabra de Dios. Y eso nos ayudará a ser útil en la iglesia restaurando a aquellos que están caídos o que en un momento determinado caen. O que están dispuestos o están a punto de caer. Es una obligación de cada uno de nosotros restaurarlo, pero si podemos evitarlo todavía mejor. Si estamos tan pendientes los unos de los otros de que podemos corregir antes de que caiga, mejor. Ahora, siempre, no como humanos, sino como hijos de Dios. Así que este versículo 26 nos ha llevado a este
capítulo 6, versículo 1, y en el versículo 1 Pablo ya ha empezado a decir, esto tenéis que hacer. Esta es vuestra vida. ¿Qué queréis? ¿Saber lo que tenéis que hacer en la iglesia? Pues ya lo sabéis, restaurar uno a los otros, porque en cualquier momento estáis, o uno u otro, caído. Y vemos que la vida o la historia de la iglesia es así. Cuando no está uno, está otro. Pero así vamos aprendiendo. Y por eso es necesario que como iglesia nos unamos, tengamos tiempo en conjunto, para que podamos conocernos más, detectar las situaciones de cada uno. Hoy tenemos una oportunidad, cuando estemos ahora, cuando estemos en el campo. Tenemos que saber cómo están nuestros hermanos y que nuestros hermanos también sepan cómo estamos nosotros. Muchas veces los ancianos también lo pasamos mal, tenemos situaciones difíciles y también necesitamos de que se ore por nosotros. Que podamos también nosotros pues llorar también cuando estamos en situaciones delicadas, ¿no? Porque somos todos humanos y estamos viviendo en el mundo. Y las situaciones del mundo a todos nos aprietan. Y a veces nos intentan llevar sobre las cuerdas. Pero gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos resolver cada una de esas situaciones. Y gracias también porque Dios ha puesto a un hermano o a una hermana a tu lado para que te ayude en medio de la adversidad. Así que cada uno de nosotros tenemos que estar disponibles y estar al acecho, analizando cada una de las situaciones nuestras y de la iglesia. Por eso antes os daba unos segundos para que analizarais vuestra situación. Igual que yo también he tenido no unos segundos, más tiempo para analizar la propia. En el versículo 2. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿A qué se está refiriendo aquí? Cuando dice cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Estoy preguntando. Entonces, la primera parte del versículo tiene que estar directamente relacionada con la segunda parte, lo que acaba de decir Antonio, ¿no? Llevar los unos las cargas de los otros. ¿Significa eso de que si alguien está caído, le quitemos la carga y nosotros la llevemos y a él lo dejemos? No. Significa que nos acerquemos, nos preocupemos y le ayudemos en todo ese proceso. Después veremos que parece que se contradice con otro versículo que sigue a continuación. Pero no, aquí está diciendo, muéstrale tu amor estando al lado y ofreciéndole tu ayuda en cada momento que lo necesite, pero sin pasarte, no vaya a ser que lo conviertas en un inútil. Tenemos que ayudar a que los hermanos caminen con nosotros y nosotros con ellos. ¿Y dónde se da? En la iglesia, hermano. Eso no lo podemos sustituir por una pantalla y todos juntos. Tenemos que estar aquí rozándonos, viéndonos y tratándonos. Porque aquí es donde podemos cada uno de nosotros hacer lo posible por el hermano. Así que llevar los unos las cargas de los otros implica, primero, conocer al hermano. Segundo, estar cerca del hermano. Tercero, dejar que el Espíritu Santo obra en ti también para que tengas fuerza para llevar con el hermano su carga. Y cuarto, tener en cuenta siempre que no lo estás haciendo para tu gloria. Eso sería vanagloria, sino lo estás haciendo para la gloria de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Todos sabemos lo que somos. Pecadores que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y el hermano que se encuentra caído es un hermano que ha sido redimido por la sangre de Cristo, que está pasando un bache y que necesita tu ayuda. A veces solamente consolarlo. A veces solamente que te vea, para que esté al lado, porque le va a dar la referencia
por dónde tienes que ir. A veces implica más cosas, dedicarle más tiempo, pero el Espíritu Santo nos dará sabiduría para poder actuar conforme a la voluntad de Dios en cada uno de los casos. Pero para ello tenemos que estar nosotros dispuestos, preparados, en disposición, en manos de Dios para su gloria. Así que el versículo 4 pasa por lo que hemos comenzado a hacer, pero que cada uno examine su propia obra. Y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto del otro. Hermano, cuando este es demoledor este versículo, porque si te examinas en lo profundo, eso lo hacemos normalmente por la noche, cuando por la noche estás a solas con Dios y pasas por tu mente todas las cosas, evidentemente hay muchas de las que no te sientes orgulloso. Tenemos que dejar de hacer el ejercicio de examinar las obras de los demás y examinar también las nuestras. Y después será el segundo ejercicio, examinar las obras del hermano, pero sabiendo que nosotros hemos caído igual que ellos. Y eso nos ayudará a entender al hermano y que el hermano nos pueda entender a nosotros. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse o para llorar. Solamente con respecto a sí mismo y no con respecto al otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué dice ahora? Dice, no, cada uno tiene que llevar su propia carga y nosotros vamos a llevar nuestra propia carga. Pero cuando un hermano que lleva su propia carga tiene un problema, tenemos que ayudar a llevar su carga. Y cuando nosotros no podemos con la carga, el Señor pondrá también a algún hermano que nos ayude a nosotros. Esa es la vida de iglesia. Esa es la vida de amor en la iglesia. Eso es lo que pide Dios de la iglesia. Que mostremos el amor que le tenemos a Él estando al lado del hermano, mostrándole su amor, nuestro amor. Y al que se le enseña la palabra, que comparta todas las cosas buenas con el que la enseña. No os dejéis engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Así que, hermano, no podemos engañar a Dios. Por eso, esto requiere que cada uno de nosotros examine su situación delante de Dios. Y si hay algo, que lo habrá, que no está en orden, pues no nos queda más remedio que ponerlo en orden. Porque no podemos engañar a Dios. Dios conoce todo, conoce nuestro corazón. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar al que está al lado, al más cercano, a tu esposa, a tu esposo. Pero a Dios no lo puede engañar. Así que es necesario que examinemos cada día nuestra vida. Que miremos cómo estamos. Porque eso va a producir bendición en nuestras vidas y bendición a la iglesia. Porque el que siembra para su propia carne, egocentrismo, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien. Muchas veces dicen, pero es que siempre estoy. No te canses de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Dios tiene su tiempo. Y está trabajando también en ese tiempo tu paciencia. A veces cuando un hermano cae, estamos pum. Pero como cae más veces, ya es que estoy muy pesado. Es que esto me quita mucho tiempo. Es que ya podía haber arreglado. Pero el Señor nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Tendremos resultados. Queremos resultados rápidos. Y el Señor te dice, pues no van a ser rápidos. A Él tú le estás ayudando en la situación en la que estás viviendo. Pero a ti te estoy yo ayudando en la paciencia, en la madurez. Estoy haciendo de ti alguien útil para mi obra. Así que
tenemos que tener en cuenta también esto. Así que entonces hagamos bien a todo, según tengamos oportunidad. Y esta frase ya, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Y a quién principalmente? A la familia de Dios, a la familia de la fe. Yo creo que el texto es claro, hermano. No necesitaba ni siquiera que yo hoy subiera y hablara de este texto. Solamente con leerlo nos damos cuenta de la trascendencia que tiene el texto. De cómo Pablo quiere actuar en la iglesia de Galacia de manera que simplemente por el comportamiento en el espíritu que estén viviendo, la palabra de Dios corra. Porque evidentemente cuando todas estas cosas se dan en la iglesia, esto hace que todo el que tiene contacto con nosotros pueda beneficiarse de lo que Dios está haciendo en nosotros. Si estamos siempre intentando y procurando hacer el bien, si nos cuidamos los unos de los otros, si estamos pendientes los unos de los otros, ¿creéis que eso no es atractivo para personas que viven el egocentrismo? ¿Que se siente sola en el individualismo que actualmente tiene esta sociedad? Muchas veces llama la atención cuando mostramos el amor los unos a los otros. Yo soy el menos besucón de aquí, pero evidentemente sí me preocupa cada uno de vosotros, aunque no lo demuestre con besos. Yo sé que cada uno tenemos una forma corporal o una forma no verbal de transmitir el cariño, el amor. Apreciemos que somos la familia de Dios. Apreciemos que tenemos siempre un hermano que nos pueda ayudar. Y tengamos la confianza de pedirles ayuda cuando nosotros no podemos salir de la situación en la que nos encontramos. Y hermanos, estemos dispuestos a escuchar al hermano sin dañar su testimonio. Porque así empezábamos. No podemos hacer un fuego cuando un hermano se encuentra en una caída. Tenemos que restaurarlo sin dañar su dignidad. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos ayude en este proceso de santificación en el que estamos todos y que esta iglesia sea una iglesia que dé gloria a Dios y no se dé gloria como iglesia. A él sea su nombre, su gloria.